Y bueno, amigos, como lo habíamos anunciado, tenemos una personalidad del periodismo, un conocedor del acontecer político nacional y sobre todo de cómo hoy se está viviendo esta jornada o este periodo electoral del 2021. Y para ello saludo con mucho gusto al maestro Roberto Roch, bueno, como ustedes saben, exdirector del Universal, columnista del Universal, hoy director de La Silla Rota. Maestro Roberto Roch, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo desde la Huasteca Potosina. Chaval, ¿cómo está? Mucho gusto igualmente. Es un gusto platicar con usted. Don Roberto, pues bueno, el tema que nos ocupa hoy, pues bueno, es el panorama. ¿Cómo un periodista con la experiencia que usted tiene ve el proceso electoral del 2021 en el caso de San Luis Potosí? ¿Cómo está influyendo el escenario nacional en San Luis Potosí? ¿Y qué se espera, don Roberto? Bueno, creo que en general el panorama electoral del país es muy complejo, no solamente por la dimensión de la elección, sino porque a todas luces va a tener un sello muy importante debido a su propia dimensión en lo que pase en los siguientes procesos electorales, incluso en la sucesión presidencial del 2024, desde el punto de vista de un grupo extendido de analistas, de participantes en el ámbito periodístico. Creo que todos los actores involucrados en el ámbito político del país, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los partidos políticos, están empeñando un esfuerzo inusual para una elección intermedia, considerando el volumen de gubernaturas que están en juego por primera vez y muchísimos miles más de posiciones de elección. Muy destacadamente la definición de la Cámara de Diputados, que como todos sabemos tiene una presencia dominante de mayoría calificada el partido en el gobierno, el partido del presidente López Obrador, y habrá seguramente una de las mayores disputas para saber si este balance, este equilibrio de fuerzas se mantiene o se altera después de las elecciones de junio próximo. Creo que San Luis Potosí es un escenario donde varias de estas constantes se presentan. Hay una diversidad de actores, múltiples candidatos para todas las posiciones, tanto los que ya están a la vista como los que están por formalizarse, registrarse y empezar sus campañas. Hay una coalición de partidos de oposición al gobierno que está actuando de manera importante en la entidad. Hay una fortaleza de distintas opciones, es decir, todo un cóctel de factores que hacen que San Luis Potosí sea un escenario interesante y muy meritorio, lo ha sido siempre, muy meritorio de ser analizado desde todas las perspectivas posibles. Don Roberto, se habla de una operación 7-7. Los 7 distritos federales que le interesan al presidente de la República para seguir sosteniendo esta mayoría calificada en el Congreso para su proyecto de la Cuarta Transformación, y el 7º año que le interesa al gobernador Juan Manuel Carreras. Se vislumbra un acuerdo entre el centro y el gobernador Carreras en el caso de San Luis Potosí, el hecho de pues llevar a una exfuncionaria del gabinete de Juan Manuel Carreras bajo las siglas de Morena. Yo creo que es una pregunta que se está haciendo los ciudadanos en diversos estados por la fortaleza de Morena, por las perspectivas de que Morena capture varias gubernaturas y que mantenga un paso ascendente en su bloque, digamos, de peso político. Yo creo que el hecho de que la candidata de Morena haya trabajado efectivamente en el gabinete del gobernador Carreras manda una señal en el sentido de que podría haber un pacto. Creo que por otro lado hay que tomar en cuenta que
el gobernador Carreras, como priista, se asumiría que participa o da su aval o se identifica con la coalición electoral que postula un candidato diferente. Hasta donde yo tengo noticias, Samuel, en días pasados, los líderes de los partidos que integran la coalición opositor, es decir, el PAN, el PRI y el PRD, tuvieron un encuentro con el gobernador Carreras para consultarle cuál era su definición respecto de con qué alternativa se identificaba. Creo que fue un encuentro importante, un encuentro crucial. No sé qué tan oficial sea este tema allá. Es una información de la que yo dispongo, y hasta donde fue compartida esta información de ese encuentro salieron los líderes partidistas mencionados con la convicción de que el gobernador Carreras se identifica con la apuesta, con la fórmula, con la candidatura de esta coalición opositora. En este escenario, don Roberto, se vislumbra que San Luis Potosí podría llegar a una elección de 3/3. Se habla, tanto lo han consignado columnas como la suya o algunos otros colegas de los medios nacionales, que la elección de San Luis Potosí va a estar reñida. Es un escenario que no se había visto porque siempre era bipartidista. ¿Cómo la vislumbra usted, don Roberto? Todavía falta mucha agua por correr debajo de ese puente, como decían los clásicos. Creo que en la tradición mexicana son difíciles los finales de 3/3. Sí. No digo que no ocurran, pero creo que la tendencia busca concretarse en una apuesta entre dos finalistas. Sí que en algún momento del proceso puede haber una carrera entre parejera, digamos, con tres apuestas a la vista, pero creo que al final del día esto se decanta en favor de dos finalistas. Creo que esto ocurrirá así en la mayor parte de los estados, y mi percepción es que ocurrirá así en San Luis Potosí también. Hablando y personalizando en las tres principales fuerzas políticas que se caracterizan ya ahorita, ¿qué opinión le merece Octavio Pedrosa, que es el candidato de la coalición Sí por San Luis, que integran PAN, PRI, PRD, Conciencia Popular? ¿Qué percepción, o de acuerdo a los números que usted tiene, a las evaluaciones de mercado que ha realizado La Silla Rota, cuál es lo que usted percibe del candidato Octavio Pedrosa? Es un momento difícil para apostarle a las encuestas en una circunstancia donde las campañas apenas se están vislumbrando. Creo que sin embargo ha habido un manoseo importante de las encuestas, ¿no? Hay de todo tipo de encuestas. Hay encuestas realizadas por despachos muy reconocidos a nivel nacional. Muchas de ellas son contratadas por actores políticos o por partidos o por instancias gubernamentales que las contratan para mantenerlas bajo reserva, y otras han sido hechas públicas. Uno de los candidatos, particularmente en San Luis Potosí, el señor Ricardo Gallardo, ha desplegado la publicación en campos pagados, en campos publicitarios de diversas encuestas. Apenas hace algunos días varios medios, ya sea en notas informativas o en desplegados, insisto, publicitarios, publicaron lo que parece ser la encuesta más reciente, auspiciada o pagada por el señor Gallardo y por el partido que lo postula, o por el grupo o la coalición que lo postula, donde él tendría ventaja. No todos los medios han consignado que se trata de campos pagados, de espacios pagados. Lo hizo sí
reforma en días recientes, debe suponerse que hay un despliegue de recursos económicos muy importante para insertar estos materiales publicitarios. Sin embargo, yo creo que es prematuro, que habrá que esperar más para que empiece la gente a manifestarse sobre campañas reales, ¿no? Sobre candidatos que están a la vista, qué nivel de la gente declara que conoce a los y la candidata, qué piensa de ellos, cuáles son sus positivos, cuáles son sus negativos, de tal suerte que eso tenderá a irse decantando. Se me pregunta sobre las encuestas a las que yo he tenido acceso. He visto algunas, porque han sido muchas, de las encuestas publicadas por el equipo del señor Gallardo, donde él aparece con una ventaja, en algunos casos con una ventaja muy amplia. He visto otras de despachos a los que yo conozco mejor y les tengo más reconocimiento técnico y más reconocimiento sobre su independencia de criterio, donde los números no son así, donde se ve una circunstancia más pareja, más cercana entre el candidato de la coalición opositora y el candidato del Partido Verde y otras agrupaciones. En ese sentido, Mónica Rangel, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve a la distancia, don Roberto, y de acuerdo a su experiencia de ver muchos procesos electorales en los últimos 40 años? Yo creo que es un personaje interesante, creo que es un personaje sólido, creo que es alguien como todos, o como casi todos, un personaje respetable, una doctora comprometida con sus temas, que ha trabajado por San Luis Potosí en el campo regional, entiendo en el distrito de Tamazunchale, y que tuvo más de un cargo en la Secretaría de Salud que llegó a encabezar. Creo que es una mujer de convicciones, creo que es una mujer que se trata de una candidata presentable y respetable. Desde luego se deja ver, digamos, su falta de trayectoria política, partidista, en cargos de elección popular, ¿no? Pero me da la impresión de que es un personaje sólido. Yo creo que es digno de reconocimiento el esfuerzo que está haciendo y que seguramente seguirá haciendo. Se me hace que es el perfil de personajes que pueden resultar impredecibles para la clase política. Me recordó en algunos aspectos con una formación distinta, con un estilo distinto. Me recuerda a Delfina Gómez, sí, que cuando contendió por la gubernatura del Estado de México, todo el mundo le llamaba la maestrita y todo el mundo decía que había surgido de la zona más modesta, una de las zonas más modestas del Estado de México, en el oriente del Estado, ¿no? De municipios muy populosos, y sin embargo estuvo en la raya de ganar la gubernatura, con reclamos sólidos de algunas irregularidades y con un avance muy importante en zonas que uno diría que no pertenecían a la tradición de presencia de la izquierda en el Estado de México, como lo que se conoce el Corredor Azul, estos municipios residenciales de Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, donde en muchos de los cuales su partido ganó. Creo que fue una sorpresa muy importante la maestra Delfina, y por eso creo que no hay que descartar a nadie. Sería absurdo adelantar alguna víspera, pero desde el oficio y desde nuestros espacios en la Silla Rota
pues nosotros le deseamos buena suerte a todos. Creo que la candidata Mónica Rangel, por el hecho de ser mujer y por el hecho de su compromiso en los temas de la salud, merece la oportunidad y merece un reconocimiento y un respeto especial. Pues don Roberto, pues como siempre es un gusto saludarlo, platicar con usted, que la gente de la Huasteca y de San Luis Potosí, porque pues nos escuchamos en la Huasteca Potosí, en los 20 municipios y en la zona metropolitana de San Luis Potosí capital, pues escuchen una voz calificada, una voz con experiencia y sobre todo esta visión de ir más allá de lo que se tiene normalmente y que es pues la facilidad que nos da el periodismo para ver lo que otros no ven y analizar los números y las perspectivas. ¿Algo más que guste añadir, don Roberto? Nada, decir que para mí, desde el punto de vista periodístico, pero también desde el punto de vista personal, San Luis Potosí es una entidad importante y es una entidad cercana. Yo tengo familia en San Luis Potosí. Mi abuelo fue nacido en San Luis Potosí. En Cerritos. En Cerritos, efectivamente. Así es. Y es una entidad que he visitado muchas veces, que me aprecio de leer con frecuencia sobre esa entidad. Tengo muy buenos amigos en la entidad, varios de ellos periodistas, como es su caso. Gracias. Pero no nada más en ese ámbito, también en otros ámbitos. Les mando un saludo a todos y en particular a usted. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted y con su público. Don Roberto, pues un placer tenerlo en nuestros micrófonos y pues, a través de la señal de Stereobit, de Televalles, de Pasión por la Radio, pues vamos a estarlo molestando a lo largo de este proceso electoral para que nos comparta sus opiniones, sus puntos de vista y sobre todo su experiencia, don Roberto Rock. Será un gusto, mucho éxito por allá. Muchas gracias, un abrazo, don Roberto. Hasta la próxima. Saludos. Gracias. Es Roberto Rock, pues ya lo escucharon, amigos, un periodista connotado, una figura que nos da otra perspectiva de lo que es el proceso electoral de 2021. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Sigue con nosotros en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.